Hola oyentes de Radio Sefarat, volvemos a comunicarnos con Dori Lustrón por Israel en voz para seguir hablando de los artículos que se publican en su web que hablan del conflicto israelo-palestino, la situación de Israel en el Oriente Medio y otros temas cercanos. ¿Qué tal, Dori? Hola, buenas tardes. Acá con el invierno que lo detesto porque me muero de frío. Y entonces ahí andamos. Estamos con muchos proyectos por Israel y bueno, vamos a seguir adelante. Les quiero hablar ahora de un artículo excelente, excelente que se los recomiendo y que lo lean y que lo difundan. Es un poquitito largo, yo lo he sintetizado, pero bueno, y me gustaría que lo leyeran y que lo difundieran. Más que nada que lo difundan porque es muy esclarecedor. El artículo se llama Las idas y venidas del relato. Mentiras palestinas expuestas por un cristiano. El cristiano es Luciano Mondino. Es la nueva adquisición de Por Israel. La defensa del Estado de Israel acerca también a quienes no somos judíos y estamos batallando contra la mentira de un relato instalado desde hace 75 años y que es muy cómodo para un occidente culposo con la historia, autoflagelado y que no sabe, no quiere o no puede hacerle frente al islamismo. Muy interesante. Es un reclamo que no es territorial, porque los palestinos no tienen un Estado porque no quieren tenerlo. El conflicto palestino-israelí, que es un desprendimiento dentro del tema árabe-israelí, viene desde 1948 como inmediata reacción a la creación del único Estado judío. Al quedarse Israel, todos los países árabes de la zona se lanzaron a una guerra que todavía hoy siguen pagando. Bajo el llamado a una guerra de exterminio, la Liga Árabe, a pocos años del Holocausto, se lanzó a la guerra para expulsar a los judíos de su tierra. La violencia y la muerte fueron la forma de enmascarar su incompetencia para poder crear su propio Estado árabe al lado de Israel. O sea, al principio tenían que ser dos estados, no sé si recuerdan. Sin embargo, en esas más de 7 décadas existieron acuerdos de normalización y pacificación que permiten definir de forma muy clara lo que Israel conseguía con los vecinos árabes como Jordania o Egipto, y era sistemáticamente rechazado por las autoridades palestinas que desde 1964, con la creación de la OLP, inauguraron su prédica a la supuesta nacionalidad palestina histórica, que no tiene ningún tipo de vínculos con el territorio que reclaman. Les recuerdo que los palestinos no son, como ellos se autodenominan, filisteos, porque los filisteos eran cretenses. Por lo tanto, si ellos son árabes, no tienen nada que ver con los cretenses, ¿no? Es todo una mentira muy, muy evidente. Si el tema palestino-israelí fuera territorial, entonces nunca hubieran rechazado la increíble propuesta israelí de principios del 2000. ¿Se acuerda la propuesta de Barak? Barak les daba prácticamente todo y aún así no la quisieron. Los pasos unilaterales de los palestinos se dieron en la ONU. Recordemos que Israel es el país número 59 de la ONU y ahora hay cientos de países, así que tendríamos que tener más privilegios que los otros por ser de los primeros de los países que fueron aceptados por las Naciones Unidas. Primero, el reclamo de volver a las líneas de armisticio del 67 y usarlas como fronteras. Esto, de hacerse realidad, implica lo que los líderes palestinos buscan en su mayoría, que es la desaparición de Israel como Estado, ¿sí? Un miembro observador plantea la eliminación de pleno de Israel, y eso es inadmisible, ¿no? Para nosotros es inadmisible. También vuelven los palestinos con la retórica de Jerusalén como capital de Palestina, totalmente imposible porque Jerusalén es la única zona de todo este conflicto que está anexada. Los demás, y creo que el Golán también, lo demás está todo sin anexar, por lo tanto son tierras en disputa, sujetos a negociación, según la resolución 242 de las Naciones Unidas. Recordemos eso siempre.
resolución 242. Los acuerdos de Oslo, ¿no? De agosto del 93 significaron una prometedora propuesta de paz que terminaría naufragando porque se le resta importancia y todavía nos seguimos manejando por los acuerdos de Oslo del año 93. No sé si lo recuerdan. Ni Hamas ni la Yihad Islámica ni toda la autoridad palestina quieren negociar. En Oslo, los palestinos aceptaron las siguientes condiciones. Judea y Samaria, o Cisjordania, se dividiría en 3 zonas, siendo la A para los palestinos, la zona B de administración conjunta para establecer las fronteras de ambos, y la zona C para Israel. O sea, que les estoy recordando en este momento que la zona A y B está en manos de la autonomía palestina, y que la zona C, con la cual la Unión Europea se está portando muy mal porque están queriendo construir en la zona C, donde hay 450.000 judíos, realmente, un poco menos, de 400, puede haber 400.000. En este momento, la Unión Europea está metiendo la mano ahí, construyendo carreteras y lugares, y no tienen derecho, porque en un eventual tratado, ¿no? Esto se los estoy explicando yo. En un eventual tratado, la zona C quedaría en manos de Israel, porque nos costó mucho sacar 8.000 colonos de Gaza. Se imaginan 400.000 colonos de Yehud y Shomron, de Cisjordania o de la margen occidental, o como quieran llamarle. Bueno, los palestinos vuelven también con la retórica de Jerusalén como capital de Palestina, algo totalmente desmentido por las raíces históricas que la une con el pueblo judío. Recordemos que en la Torá sale 700 veces nombrado Jerusalén, y ellos en el Corán no la nombran ni una vez. ¿Por qué? Porque recordemos que el Corán fue escrito posterior, y recordemos que la mezquita de Al-Aqsa, y yo lo sigo insistiendo, se levantó 73 años después de la muerte de Mahoma. O sea que todo lo que dicen, todo son mentiras. La Nakba es una estafa histórica. El capítulo de la Nakba, la parte favorita del relato palestino, sabemos que hay millones de refugiados alrededor del mundo gracias a los conflictos latentes, ¿sí? Pero la ONU está solo mirando un grupo particular con un presupuesto propio. La guerra con Siria en el 2012 dejó más de 8 millones de refugiados, la dictadura chavista en Venezuela dejó 6 millones, la invasión rusa está dejando más de 5 millones, entonces uno podría esperar que los palestinos fueran 10, 50 o 100 millones de refugiados para justificar una agencia y presupuestos propios. Recordemos que los refugiados palestinos, como no sucede con ningún refugiado, en vez de ir mermando, digamos, cada vez sean menos, porque se van muriendo, cada vez son más, porque ellos consideran que son refugiados los hijos, nietos, bisnietos de todos los que se fueron. Por lo tanto, ahí, si tienen la fantasía de volver a sus hogares de origen, que lo olviden, porque realmente eso nunca va a ser así. Con ese criterio nunca vamos a tener paz, y es lo que estábamos hablando hoy en un foro de periodistas y de gente que se dedica a hacer asbará o esclarecimiento o diplomacia pública. Eso es imposible. Mientras ellos pidan lo que piden, que se saquen de la cabeza que va a haber paz. Y yo la paz, personalmente, les doy mi opinión, yo creo que por lo menos entre 2 o 3 generaciones no va a haber paz, hasta que aparezca algún esclarecido y diga, bueno, basta, acá se termina. Por ahí tenemos suerte, y en vez de ser 2 o 3 generaciones, es 1 o 2. Pero bueno, es muy difícil que haya paz mientras que los palestinos no transijan en nada, porque realmente no transigen en nada. La autoridad palestina, para la autoridad palestina, los refugiados son un arma política, y entonces para ellos les conviene tener tienen campos de refugiados dentro de la misma autoridad palestina. ¿Cómo puede ser? Campos de refugiados dentro de Gaza. Si son palestinos, no pueden ser refugiados dentro de Gaza, ni dentro de la autoridad palestina. Bueno, eso sucede. La autoridad palestina puede presentar contra Israel los cargos que considere,
pero no pueden evitar comprarse un nuevo problema a los que ya tienen gracias a su mala administración. Recordemos que muchos de los dineros que manda España, que manda Europa, van a parar a las cuentas de los líderes y no les llega al pueblo. Así que yo les diría que piensen mucho antes de poner dinero para los palestinos, porque no van a los palestinos, van a las cuentas de Mahmoud Abbas, de los líderes de Hamas, que están paseando, están viviendo en Qatar y están viviendo en Turquía. Entonces, algún día ya vamos a hablar de los líderes, qué es lo que están haciendo. Así que bueno, Jorge, creo que es un muy buen artículo, dejé mucho por decir, pero quisiera que, por favor, se difundiera, porque es una pieza, una joyita literaria y aparte muy bien explicada por Luciano Mondino, un nuevo colaborador de Por Israel con el que vamos a hacer muchas cosas en conjunto. Pues nada, felicidades por la incorporación de Luciano y también por este artículo al que referimos en el texto de presentación de este programa hoy, y que esperamos que podamos seguir hablando también de esto o de otros temas relacionados con Medio Oriente y con Israel la semana que viene. Hasta entonces, muchas gracias, Dori. No, muchas gracias a ustedes por escucharme.